Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se trata los segundos analíticos de Aristóteles, así como su analítica posterior. Principalmente Aristóteles lo que se basaba o se enfocaba más era describir lo que hacen pues, los científicos, o él les denominaba hombres de ciencias, que eran los geómetras, los matemáticos, los astrónomos, diversos científicos, y él da cuenta de lo que hacen los otros. Da cuenta también de cómo es que lo hacen, el procedimiento por el cual llegan a una conclusión respecto a la actividad que están desarrollando o a lo que quieren dar a entender con algunos términos que ellos han propuesto. Eh, Básicamente los segundos analíticos pues se centran más como en una crónica que relata el cómo llevan a cabo los hombres de ciencia sus actividades o los productos que ellos pues sí llevan a cabo, ¿no? Cabe recalcar que Aristóteles describe un poco lo que es la ciencia, más él nunca como tal quiere eh, eh, pues sí, como realizar la ciencia, ¿no? Él solamente da crónica, él solamente relata, más no hace ciencia. Eh, Él tenía como un modelo a seguir que decía que los enunciados, cuando se tenía un enunciado, esto revocaba en ciertos pasos o movimientos pues hechos por los filósofos, ¿no? Eh, para la misma formulación de los enunciados. Entonces, pues principalmente lo que él dice es que para los griegos, este conocimiento científico que se está concibiendo, pues es como una progresión, ¿no? Y esta progresión la asimila como que va desde la observación a la observación de los hechos y después regresa a los mismos hechos, ¿no? O sea, de los principios generales de los hechos regresa a los mismos hechos. Es bastante complicado, pero lo que él trata de entender es cómo de la construcción de un silogismo, es decir, de la construcción de un principio, todo va a revocar en sí, todo va a regresar otra vez al mismo hecho. Dice también que el hombre de ciencia lo que se encarga es de observar y construir los conceptos y los principios a partir de enunciados que explican estos mismos hechos, ¿no? Que están viendo. Esta es vamos, es una gran característica que diferencia mucho al pensamiento de Aristóteles y al de Platón. El de Platón era más como de lo que él se imaginaba, de lo que él sentía, de sus ideas. Sin embargo, Aristóteles ya busca más allá de tan solo ideas, de pensamientos. Él busca ya como los hechos que él ve es lo que va a describir porque lo está viendo, no porque lo está pensando. Bueno, también Aristóteles decía que el mundo está compuesto por diversos entidades singulares, decía él. Pero bueno, decía que eran entidades particulares o singulares porque a pesar de que él proponía que todas las cosas que tenían se podían medir con términos matemáticos o con instrumentos matemáticos, vaya, pues pertenecían a un conjunto del mundo, ¿no? Pero estas mismas pues entidades eran excluidas o eran separadas o eran particulares o etcétera, porque precisamente no todas medían lo mismo, no todas tenían las mismas características, no todas tenían eh, pues sí, no era lo mismo. Sin embargo, también dice que las entidades del mundo ciertamente pues son particulares, ¿no? O sea, no todas son iguales. Pero el hecho de que sean particulares no quiere decir esto que no compartan características comunes. Claro que sí puede ser. Y bueno, este es un ejemplo que nos pone bien claro en la lectura. Por ejemplo, a mí se me quedó, no sé, pongamos el ejemplo un animal acuático que consiste de bronquios, perdón, consiste de branquias eh, para respirar, ¿no? Esta sería como un mundo. El animal acuático es el mundo, es un ente exclusivo. Sin embargo,
dentro de ese mundo está, no sé, una estrella de mar, está una ballena, está un pez globo, está un pez payaso, está no sé, y comparten características similares, lo que hablaba hace rato. Comparten características de que viven en el agua, de que tienen una forma de oxigenación bajo el agua, tienen escamas, tienen espinas, o sea, de lo general se viene a es decir, del todo se va a algo en general. También esto cabe recalcar que la generalización empírica consiste en una enumeración, pues en la cual estos enunciados sí son cosas singulares tomadas como base de una generalización. Es lo que te decía, lo que les decía. Se toma algo muy chico, o sea, se toma un término único, se podría decir así, y de ahí se va desencadenando más y más y más entes, ¿no? Esto se refiere a la generalización. Eh, También los enunciados iniciales afirmativos son Aristóteles decía que estos enunciados principales eran pues los más importantes de la ciencia, ya que consideraba que la primera figura siempre va a constituir el paradigma de lo que va a resultar la conclusión digamos, de este silogismo que es muy famoso que Aristóteles hace. Eh, También dice que lo que se aprende por la práctica, o sea, los que han aprendido por la práctica, conocen un poco más el porqué de las cosas. Quien ya lo ha hecho, ok, dice que lo sabe hacer, pero a veces no sabe el por qué hacerlo. En cambio, un ser científico o un humano científico va a tener mayor razón, va a tener mejor conocimiento, va a saber el porqué de hacer las cosas, el porqué de dar esas conclusiones, el porqué de construir esos conceptos, simplemente porque él estudió más. También dice que hay un punto importante que recalca él de las premisas. Dice que para que una premisa sea válida deben ser verdaderas. Es uno de los requerimientos más importantes de lo que nos explica él en su modelo, vaya. En su análisis del silogismo dice que las premisas deben de ser verdaderas para que lleve a cabo una demostración científica. Si las premisas no son verdaderas, automáticamente pues no van a ser válidas. Y también un punto bien importante es que él dice que no solamente, bueno, el principio universal que él propone es el de la no contradicción. Es decir, construye un silogismo a base de dos premisas. Estas premisas no se pueden contradecir, si no sería ¿cómo se podría decir? No tendría validez, sería se me fue la palabra. Sí, o sea, la conclusión no tendría sentido, no tendría validez, no tendría sentido, se está contradiciendo. eh, entonces no tendría validez este silogismo. Él hace mucho hincapié de que para hacer el silogismo, y con el silogismo él trataba de construir una realidad, trataba de construir algo que tuviera sentido, que fuera verdadero. Eh, Obviamente se componía de una premisa, de premisa mayor, premisa menor, y estas premisas debían ser consecuentes, debían tener sentido. Es decir, un ejemplo rápido, todos los humanos necesitan oxígeno para vivir, sería la premisa mayor. La premisa menor o segunda premisa sería Juan es humano y la conclusión sería Juan necesita oxígeno para vivir. Entonces de esto se refería que no podría contradecirse. Si yo me contradigo en la primera premisa que digo que los humanos necesitan oxígeno para vivir y en la segunda digo que Juan no necesita oxígeno para vivir, pues me estoy contradiciendo. Quiere decir esto que la conclusión no tendría validez. Ok, si la conclusión sería es que Juan no es humano, pero bueno, eso no es pues sí, no tiene
no tiene sentido, vaya. Entonces, básicamente esto es lo que se centra Aristóteles. Es un filósofo real, es un filósofo analítico, trata de poner la verdad a base del hecho. Es un filósofo también que es realista, ¿sabes? Creo que es la característica principal de Aristóteles y su analítica, que son realistas. Y bueno, yo creo que hasta aquí le voy a dejar. Eh, Espero haya sido un poco claro. Y bueno, gracias por su atención.